¿Cómo podemos eliminar las células troncales leucémicas? Una de las formas, ya ahorita hasta la fecha hay varios mecanismos representados aquí que están aberrantes en las células troncales leucémicas. Por ejemplo, el marcador CD123, las interacciones con el estroma, y una de las que nosotros nos enfocamos y descubrimos es la activación constitutiva de este factor de transcripción llamado NF-κB. NF-κB está involucrado en funciones de sobrevivencia y de crecimiento y de proliferación. Nosotros encontramos un compuesto que se llama partenolida que puede inhibir la activación de este factor de transcripción NF-κB y puede resultar en muerte celular específica de las células troncales leucémicas demostradas aquí. Como pueden ver, cada línea representa células de un paciente con leucemia, y podemos ver que a la concentración de 5 micromolar podemos ver que la mayoría de estas células están muertas. En contraste, las células normales no son afectadas a esta misma concentración por el compuesto, demostrando que este compuesto puede eliminar selectivamente las células troncales leucémicas sin dañar a las células troncales hematopoyéticas normales, y esto es a través de inhibición de NF-κB. Lamentablemente, este compuesto no es soluble, no se puede utilizar en pacientes. Por lo tanto, nosotros colaboramos con químicos medicinales y empezamos a hacer modificaciones a este compuesto, con el objetivo de hacer este compuesto más soluble y poderlo aplicar a pacientes. Así fue como después de varios años, como enseño aquí en el timeline, encontramos DMAPT, que es soluble en agua y lo podemos utilizar en pacientes, y ahorita está en fase 1 de estudios clínicos. El otro mecanismo que nosotros utilizamos para encontrar compuestos que se puedan utilizar ahorita en la clínica fue utilizar expresión génica de células que fueron tratadas con nuestro compuesto prototipo, que le queremos llamar, que es la partenolida, porque sabemos que la partenolida funciona muy bien, pero no puede ser utilizada en la clínica. Entonces lo que hicimos es obtener una firma de expresión génica. En otras palabras, es como tener una huella digital de la partenolida, cómo mata las células troncales leucémicas, y utilizamos esa huella digital y preguntamos en databases públicas si había otra huella que fuera muy parecida a la de la partenolida, y si esa huella pertenecía a un compuesto que puede ser utilizado ahorita en la clínica. Y así fue como encontramos este compuesto que se llama AR42, que es que está mostrado aquí y que puede ser utilizado en la clínica, y se considera un HDAC inhibitor que inhibe las histonas de acetilasas. Aquí les demuestro que cuando comparamos las firmas génicas de la partenolida con las del AR42, vemos que son muy similares. Estas curvas representan similaridad entre los dos compuestos, y muestra que tanto los genes que bajan como los genes que suben son muy parecidos entre estos dos compuestos. Lo que hicimos después fue demostrar o buscar la actividad del AR42 en células de pacientes con leucemia mieloide aguda, enfocándonos principalmente en las células troncales leucémicas. Y aquí está comparado con la partenolida. Y como pueden ustedes ver, en la mayoría de los pacientes, excepto por este paciente que está aquí, fueron muy efectivas en eliminar a las células troncales leucémicas. Lo que hicimos después es tratar de demostrar que el mecanismo fuera similar, porque nosotros encontramos AR42 basado en la expresión génica de la partenolida. Y aquí les demuestro que AR42, como la partenolida, inhiben NF-κB en este ensayo de transcripción, y en la expresión génica de genes que son controlados por NF-κB, podemos ver que ambos compuestos inhiben la expresión de estos genes, demostrando que tanto AR42 como la partenolida son capaces de inhibir NF-κB. Ahorita nosotros lo que les demostré es que AR42 fue identificado como un compuesto con propiedades similares a la partenolida, y la ventaja es que AR42 ya está listo para estudios clínicos, y de hecho actualmente hay estudios clínicos en OSU, están llevados a cabo por el Dr. Guido Marcucci,
Y yo tengo una colaboración con el doctor Guido Marcucci para hacer los estudios correlativos de este estudio clínico. Este estudio está pagado por NCI y el objetivo es de ver que, bueno, de tratar de buscar si en verdad in vivo podemos eliminar a las células troncales leucémicas con este compuesto como vimos in vitro. Y estos son estudios que estamos ahorita llevando a cabo. ¿Qué otro mecanismo estamos utilizando? El segundo problema que se nos presenta es de que aunque encontremos compuestos muy buenos, el problema es que las células no están presentes en líquido como lo hacemos en el laboratorio. Las células se encuentran pegadas al estroma. Y aquí hay un ejemplo que entre más pegaditas estén las células troncales leucémicas al estroma, esto las mantiene más quiescentes. Y cuando están quiescentes, como dije antes, el paciente tiene quimioterapia y estas células se quedan protegidas por el estroma y ahí es donde está la enfermedad mínima residual. Y estas células son muy difíciles de atacar porque también los compuestos no pueden llegar a estas células. Una de las metodologías que se está utilizando para poder atacar estas células son las terapias de movilización. Estas terapias de movilización se basan en destruir la conexión de la célula troncal leucémica con el estroma. Y esto hace que la célula salga de su nicho, se vuelva más activa, pueda ser eliminada por las terapias y después permita a la célula troncal hematopoyética normal llevar a cabo su hematopoiesis. Uno de estos compuestos que ha sido atractivo es la inhibición del axis CXCR4, demostrado aquí. Entonces, nosotros en colaboración con la doctora Gail Robos, iniciamos un estudio clínico para tratar pacientes con leucemia mieloide aguda de mayores de 65 años con un compuesto llamado plerixafor que inhibe el axis de CXCR4. Y la pregunta que nosotros hicimos es, eliminando la interacción de CXCR4 utilizando plerixafor, ¿podríamos movilizar células troncales leucémicas? También queríamos saber si utilizando plerixafor podíamos sensitizar las células troncales leucémicas, en este caso a decitabine. La razón por la que utilizamos decitabine es porque estos pacientes son mayores de 65 años y toleran mejor la decitabina que la citarabina. Y finalmente queríamos saber si esta combinación podría ser mejor que la de decitabine alone. El esquema de tratamiento que a ustedes les ha de interesar ver cómo se planeó era pacientes mayores de 60 años. Reclutamos el total de 69 pacientes y se pusieron 2 brazos de estudio. El brazo A recibía decitabina primero y después del primer ciclo recibía la combinación de decitabina con plerixafor. El otro brazo recibía primero decitabina con plerixafor y después decitabina sola. Estos ciclos se continuaron hasta que el paciente ya recayera o se tendría que sacar de la terapia por cualquier otra cosa. La razón que se hicieron así es que también el paciente por sí solo iba a hacer su control propio. En otras palabras, si este paciente movilizaba por sí solo, podríamos saber que la movilización que veíamos con plerixafor no era por plerixafor, era porque al paciente le gusta movilizar células. Además de de la razón que lo seguimos uno y otro hasta que el paciente recayera es porque nosotros también teníamos la hipótesis que durante la remisión es cuando nosotros necesitamos movilizar las células fuera del nicho. Entonces, también cabe mencionar que utilizamos 3 diferentes concentraciones, 320, 540 y 810. Inicialmente nada más iban a ser 2 concentraciones, la de 320 y la de 540, y vamos a tener aproximadamente 15 pacientes por grupo. Tomamos la decisión en medio porque nosotros, lo que es importante de hacer ciencia translacional es que nosotros tenemos contacto directo con los clínicos. La doctora Gail Robos y yo y el doctor Joe Escandura, que hacía lo de epigenética, nos sentábamos y discutíamos los resultados preliminares. Y uno de los resultados preliminares que observamos es que aún en la concentración de 540 no veíamos mucha movilización. Entonces decidimos aumentar la concentración de plerixafor porque no vimos toxicidad y ver si a concentraciones más altas podríamos ver movilización.
pero esta interacción es crítica para poder tomar decisiones basadas en las observaciones que tenemos en el laboratorio.